Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias porque nos das tu palabra para poder entender y saber lo que quieres en nuestra vida, porque todas las palabras fueran escritas para nuestro bien y para capacitarnos a fin de que todo hombre sea enteramente perfecto para toda buena obra. Señor, guíanos a través de tu palabra, háblanos y ayúdanos a tomar decisiones que sean para el engrandecimiento de tu reino, y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Y bueno, ahí el verso 36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Entonces vamos a ver que ellos estaban en la cena, tomando la cena, y salen hacia el templo. En el templo Jesús les dice que no va a quedar nada, pero después siguen caminando y se van hacia este huerto de Getsemaní, que Getsemaní significa prensa de olivos, ¿verdad? Entonces allí estaban, y seguramente era una costumbre porque algunos ricos, si ustedes recuerdan, Nicodemo no, sino el otro, José de Arimatea, tenía una tumba en un huerto y es donde fue sepultado Jesucristo. Entonces era costumbre que los ricos tuvieran sus huertos de árboles frutales, y a veces allí también tenían sus tumbas. Fueron aquí y daba instrucción el Señor Jesús. Dice entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. O sea, el propósito de Jesús en ese momento era orar con el Padre. Y dice que tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. ¿Se acuerdan? Juan era uno y Jacobo era el otro. Entonces él les dijo: vengan. ¿Se acuerdan que estos los llevaba en la transfiguración? Los llevaba de alguna manera adelante. Eran como los tres principales de los 12. Pero los llevó a orar. A los otros les dijo: siéntense aquí, y a ustedes tres vengan para acá, oren conmigo. Entonces Jesús les dijo a ellos tres nada más: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Velad, o sea, quédense despiertos. Y el caso es que yo creo que los discípulos, cuando les dijo mi alma está triste hasta la muerte, todavía no habían entendido qué era lo que iba a pasar. Sus ojos estaban nublados de tal manera que no entendían que el Hijo del Hombre iba a ser entregado, aunque Él ya se los había mencionado una y otra vez. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahora aquí vamos a ver a Jesús hombre y a Jesús Dios. Esta unión hipostática, que no podemos comprender y tampoco lo podemos explicar, y aunque los teólogos han tratado de explicarlo una y otra vez con diferentes figuras, realmente es muy complicado. Pero aquí tenemos a Jesús Dios sabiendo que no había otra manera, pero a un Jesús hombre que decía: ¿será que revisamos todas las posibilidades y que no se nos habrá escapado alguna? Y vea, realmente dice: si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La última palabra siempre la va a tener Dios. Entonces, cuando nos encontramos en alguna encrucijada de la vida donde no sabemos hacia dónde dirigirnos, tenemos que buscar
que sea la voluntad de Dios, no la nuestra. ¿Sabe? Porque en muchas ocasiones cuando tomamos decisiones, nosotros vamos a ver lo que se llaman los pros y los contras. Y vamos a inclinar siempre la balanza hacia los pros, hacia lo que de alguna forma es más conveniente para nosotros. Pero en el caso de los creyentes, lo que tenemos que hacer es ponerlo bajo la lente, bajo la lupa de la palabra de Dios y preguntar qué haría Jesús. Porque Jesús hizo la voluntad del Padre y nosotros queremos también hacer la voluntad del Padre. Entonces, aquí hay algo que nos enseña Jesús: hacer la voluntad del Padre, aunque duela. Jesús sabía todo lo que iba a pasar. Vino luego a sus discípulos y que dice que los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Sabe? A los otros les dijo: sentaos aquí. Pedro, Juan, Jacobo, acompáñenme, velen conmigo, estoy triste hasta la muerte. Y no pudieron, se quedaron dormidos. Aquí podemos encontrar quizás el primer error de Pedro para negar al Señor. No veló. Vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo y dijo: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y después dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Si nosotros no queremos de alguna manera caer en la tentación, tenemos que luchar en la oración. Allí es cuando uno le dice al Señor: estoy tentado en esta circunstancia, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, mi carne me pide esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, ayúdame. ¿Sabe que en otros pasajes, cuando terminó Jesús de orar, sus ángeles dice que le servían? O sea, de alguna manera Dios va a fortalecernos en la oración. Si queremos ser fuertes espiritualmente, tenemos que orar constantemente, orar sin cesar. Y esto es lo que tenemos que hacer para no entrar en la tentación, según las palabras de nuestro Señor Jesucristo. La carne es débil. Verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Sabe que Satanás puede dormir a la gente? ¿Sabe que Satanás puede distraer a la gente? ¿Sabe que Satanás puede poner ideas en la gente? Así que de alguna manera estamos viendo y viviendo allí un tiempo prácticamente satánico. Los demonios estaban desatados en ese momento, tanto así que Satanás mismo entró en Judas para entregar al Señor. Así que había una actividad demoníaca concentrada precisamente en todas las personas. Usted vea, Satanás estaba verdaderamente activo, como hasta el sumo sacerdote, aquel que profería la ley, estaba en contra del que hizo la ley. Así que ahí vamos viendo cómo Satanás está activo en esto. Esto es una obra satánica. La crucifixión de Cristo, que aunque se cumplirían las escrituras, Satanás estaba detrás. ¿Se acuerdan cuando Job, ahí llegó Satanás y le dijo: ¿has visto a mi siervo Job, varón justo, temeroso de Dios, entregado, no hay otro como él sobre la faz de la tierra? Y dice: bueno, de embalde te sirve Job, porque le das todo lo que tiene. Y se acuerdan, y dice: te doy permiso. Y fue y despedazó a Job prácticamente. Bueno, ahora Satanás tenía permiso para matar al Hijo del Hombre.
Porque al final, si ustedes recuerdan, allí en Juan 10, Jesús dice, el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir. Y yo he venido a dar vida y dárselas en abundancia. ¿Se acuerdan que ahí en ese mismo pasaje dice que Él no le quitan su vida, sino que Él la da y la vuelve a tomar? Allí es donde de alguna manera nos muestra que Jesús, si bien murió voluntariamente entregando Él su vida, pero Satanás siendo parte de este complot para matar a Jesús. Así que, verso 45. Entonces vino a sus discípulos, verso 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Qué palabras? Si quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Verso 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, y aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Entonces Jesús ya sabía, y si bien les dice duérmanse, pero mejor no, porque ya viene Judas. Verso 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. ¿Sabe? El beso que usa el beso que usa Judas, es un beso de cariño. Pero no se entiende, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo Judas? Obviamente tenía a Satanás adentro, pero él se prestó para ello. ¿Sabe que Satanás no puede entrar en la vida de ninguna persona si usted no le da permiso? Por eso dice ahí en el pasaje de Efesios 4:32, cuando dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y después dice, ni deis lugar al diablo. No le abras la ventana, no le abras la puerta, porque Satanás puede entrar por allí. Así que de alguna manera, no deis lugar al diablo. Y Judas dio lugar al diablo. Y por esa razón entró allí. Dice que le dio ese beso, y fue un beso obviamente hipócrita, pero como diciendo, esto lo hago por tu bien, porque estás haciendo mal. Judas no sabía lo que hacía de alguna manera, pero estaba entregando al Señor. Y mira lo que dice Jesús. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. En otros pasajes dice, con un beso entregas a tu maestro. ¿Sabe? La manera en que reacciona Jesús. ¿Se acuerdan? Isaías 53 dice, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. Así que Jesús de alguna manera va a cumplir la profecía al pie de la letra. ¿Y qué hizo? No puso resistencia. ¿Sabe? Una de las cosas que nos falta a nosotros, los seres humanos, es precisamente hacer más humildes y no poner resistencia cuando somos atacados, cuando somos agredidos, cuando de alguna manera estamos pues teniendo alguna circunstancia difícil. Es ponernos en manos de Dios. Señor, sálvame tú, ayúdame tú, dame sabiduría, dame entendimiento. Y mire, le echaron mano. Entonces dice el verso 50,
en la última parte, y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Este es Pedro. Los otros pasajes no los dicen. Ahora, Jesús y sus discípulos no eran revolucionarios. La pregunta es, ¿de dónde sacó la espada Pedro? Si ellos no iban armados, nunca. Pero ya Pedro tenía idea de que yo hasta la muerte contigo. Es decir, vamos a pelear hasta la muerte. Pero se olvidó que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra los gobernadores allí en los cielos. Pedro se olvidó de eso, se olvidó que la lucha no es en la carne, es en el espíritu. Por eso le había dicho el Señor Jesucristo anteriormente, velad y orad, ciertamente el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así que Pedro ya de alguna manera estaba tratando ahí de cambiar las cosas. Ahora, dice que le cortó la oreja, ¿no? Dice, le quitó la oreja. Ahora, esto quiere decir que Pedro tiró, dice que era una espada, entonces él en vez de meter la espada así, para traspasarlo, lo quiso cortar. Pero si le cortó la oreja, quiere decir que su espada iba dirigida a la cabeza. Es decir, que si Pedro hubiera atinado a la cabeza, quizás el otro hizo así, como un reflejo, y ¡pum!, le cortó la oreja. Pero Pedro estaba dispuesto a matar. ¿Sabe? Cuando uno se deja llevar por las emociones, uno es capaz de, si no, pregúntele a Caín, ¿verdad?, que mató a su hermano Abel. ¿Por qué? Porque ya él estaba con esa emoción de querer matar a su hermano. Por eso debemos cuidar nuestra mente, que entra en nuestra mente, porque lo que pensamos es lo que vamos a hacer. Todo aquello que estamos pensando que es pecaminoso, que podemos hacer, de alguna manera nos hace en nuestro corazón lo que hemos pensado. Por eso Jesús dijo, cuando cualquier hombre que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Así que no es necesario que matemos, no es necesario, sino con el simple hecho, ¿verdad?, que tú allí fantasíes y pienses, ¿verdad?, y si le cae una roca y viene el tren y te haces la idea de que ojalá y cómo no pasa esto y cómo no pasa aquello. Cuidado, ¿por qué? Porque es el primer paso para hacer. ¿Sí? Primero lo pienso y después actúo, ¿verdad? Y a veces muchas personas les falta la oportunidad para hacerlo, pero ya están dispuestas en su corazón en hacer cosas que no convienen, que son desagradables a Dios. Así que uno tiene que meditar en lo que está uno pensando. Bien, entonces, verso 52, Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que yo no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Una legión tiene aproximadamente 6,000 soldados. O sea, 12, un aproximado de unos 86,000 ángeles que vinieran a salvar a Jesús. Pero no era la voluntad del Padre, ni tampoco Jesús lo había pedido. Verso 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Isaías 53, por dar un ejemplo, pero también el Salmo 2, ¿verdad? Y así algunas otras escrituras. Verso 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras
de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole, huyeron. ¿Se acuerdan? Todos me van a dejar. Todos me van a dejar. Y todos decían, no Señor, sino iremos contigo hasta la muerte si es posible. No solamente Pedro, sino todos los demás. Y miren, se cumple la palabra de Jesús, porque todos lo dejaron. Verso 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote, Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. ¿Sabe? Yo no entiendo, no comprendo a Pedro. ¿Qué tenía en la mente en ese momento? ¿Qué estaba pensando? O sea, se acercó y estuvo con aquellos que le prendieron, con los alguaciles. Allí estaba viendo a ver qué iba a pasar. Entonces, meramente parece ser que lo de Pedro era pura curiosidad. Pura curiosidad. Y hay un dicho, no sé si lo han escuchado, pero dicen que la ociosidad mató al gato, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, esto va a hacer que se suscite lo que Jesús había predicho, que Pedro negara al Señor. Verso 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Así que no había manera, no era vamos a desterrarlo, no era vamos a meterlo a la cárcel, no era vamos a castigarlo, no era vamos a multarlo, sino era vamos a matarlo. Y buscaban falsos testigos y falsos testimonios para que esto pudiera suceder. Verso 60. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Obviamente las palabras de Jesús dijo acerca de su cuerpo, destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré, hablando de su persona. Pero ellos obviamente lo tomaron de una mala manera. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Eres tú el Cristo? Esa era la pregunta. Y Jesús dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, lo que estaba haciendo Jesús era diciéndole, sí, yo soy. Pero no era lo que ellos esperaban, porque lo que ellos esperaban era una excusa para poder matarle. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Saben que la ley prohíbe que el sumo sacerdote rasgue sus vestidos? Que rape su cabeza y que vaya a funerales. De alguna forma estaba rompiendo la ley este sumo sacerdote, porque era hombre y los hombres se equivocan, pero la gente iba tras de los hombres y no tras de Dios. Por esa razón también se equivocaron y llevaron a la cruz a Jesús. Verso 66, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Sabe? Inmediatamente se desató el diablo.
para ir contra Jesús, para ensañarse contra el Hijo de Dios. Y empezaron a escupirle, a bofetearle, a golpearle con los puños. Un hombre que estaba seguramente atado de manos y de pies y que no podía defenderse. Pero allí fueron ellos y aprovecharon de su autoridad para hacer esto. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Un pecado te lleva a otro pecado. La negación llevó a Pedro a mentir. No sabes lo que dices, no sé lo que dices, o sea, estás mintiendo. Entonces, para autoprotegerse, mintió. Después dice el 71, saliendo a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco a este hombre. Otra vez vuelve a pecar. Jesús, ¿se acuerdan que había dicho: no juréis ni por el templo, ni por el cielo, ni por nada de lo que esté en el templo? Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Pero aquí Pedro se le olvidó y dijo: con juramento no le conozco. Es decir, usó en vano a Dios y mintió. Así que un pecado te va a llevar a otro pecado. Verso 73. Un poco después, acercándose los que estaban por allí, los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó ¿a qué? A maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Más pecado, más pecado, más pecado. ¿Saben? Un pecado siempre nos va a llevar a otro pecado hasta que lo confesemos. Hasta que digamos: Señor, he pecado contra ti. He hecho lo malo, he desobedecido, he hecho aquí, he hecho allá. Señor, límpiame. Porque hasta que no lo hagamos, seguiremos por encubrir nuestro pecado, seguiremos pecando. Por eso la Biblia, Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que de alguna manera Pedro estaba allí pecando, hasta que el gallo vino a salvarle para que no siguiera pecando. Verso 75, entonces Pedro se acordó de las palabras cuando el gallo cantó de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Saben? Cuando Pedro se autodescubre lo que está haciendo, él decide de alguna manera ir inmediatamente a resolver esto. Basta ya de pecar, a llorar amargamente. ¿Sabe? Él había negado a su Señor, del cual él había dado su palabra de que nunca le negaría y que aún la vida daría por él, y no lo había hecho. Estaba sumamente triste porque el pecado de alguna manera va a traer tristeza. ¿Sabe? La mayoría de los pecados son agradables, son deleite temporal de la carne, pero después es sufrimiento, después es amargura, después es el saber que ha hecho uno mal, una conciencia acusatoria constantemente: he pecado, he hecho algo malo. Así que debemos de alguna manera evitar sentirnos mal por pecar, evitando pecar. Porque uno puede dejar de pecar. Uno tiene que dejar de pecar. Porque la Biblia nos invita a vivir en santidad. Y tenemos que estar siempre atentos a que no hagamos como Pedro, que en primer lugar no oró, que en segundo lugar proveyó, ¿verdad? Se llevó una espada donde no tenía que ir una espada. Y en tercer lugar, ¿verdad? Maldijo, juró en vano y cayó en la tentación.
Así que nosotros tenemos que evitar de alguna manera pecar, y es orando, no proveyendo para los deseos de la carne y de alguna manera apartarnos de aquello que nos puede hacer pecar. ¿Sabe? Yo creo que la Biblia tiene razón y dice la Biblia que el que con sabios anda, sabio será. Pero el dicho popular, la sabiduría del pueblo dice, el que con lobos anda, aullar se enseña. Y yo creo que si uno quiere vivir piadosamente, tiene que juntarse con las personas que quieren vivir piadosamente. Si no, de otra manera, después vas a hablar como ellos hablan, vas a vestir como ellos visten y vas a hacer lo que ellos hacen. Y de alguna forma cumpliendo lo que la palabra dice en el texto que memorizamos el día de hoy, no solo se complacen con los que las hacen, sino con los que las practican, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que evitar tener compañerismo, relaciones con personas que no quieren amar y que no quieren glorificar el nombre de Dios, porque si no, vamos a aprender sus costumbres. ¿Sabe? Cuídate de ti mismo y cuida de los demás, porque al final somos guardianes de nuestros hermanos. Dios quiere que nos exhortemos los unos a los otros y que si tú ves que algún hermano no está haciendo las cosas correctas, vayas y le digas en amor, hermano, no estás haciendo algo correcto. Creo que se vale y creo que es correcto, ¿verdad? Aún si yo, ¿verdad? Si ustedes ven que yo estoy haciendo algo incorrecto, sería muy bueno que no me dejaran crecer en lo incorrecto, sino que ahí me pararan para que pues pueda pensar y pueda restablecer mi vida. Así que creo yo que de alguna manera nos traen mucha enseñanza respecto a la vida cristiana, al orar y al no proveer para los apetitos de la carne. Así que vamos a concluir, vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias te damos porque eres bueno, gracias porque tu misericordia es para siempre, gracias por tu palabra, gracias por nuestro Señor Jesucristo, un hombre de palabra, un hombre que verdaderamente cumpliría sus promesas y daría la vida por cada uno de nosotros para que muriendo Él vivamos nosotros. Gracias Padre por permitirnos tener tu palabra, guíanos a través de ella, recuérdanoslo a través de la semana que estamos empezando, que podamos seguirte y servirte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Señor, no permitas que caigamos en tentación, líbranos del mal, ayúdanos, Señor, a no proveer a los deseos de la carne. Bendice a mis hermanos aquí presentes, provee para sus necesidades, ayúdalos en todo y en el nombre de Jesús. Amén.